Bueno, buenas noches, los saludo nuevamente. Estamos en el segundo intento para iniciar el live de la noche. Les agradezco a los que se conectan a esta hora de la noche y haciéndoles el llamado a la invitación que nos hacen todos los medios a quedarnos en casa. Dentro de esta iniciativa de quedarnos en casa es que nace esta idea de poder transmitirles a ustedes unos conocimientos acerca de ventilación, fisiopatología, gases arteriales, monitoreo en cuanto a esta patología COVID-19. Entonces ya tenemos a nuestro invitado en línea, lo vamos a enlazar para materia. Vamos dando unos minuticos. Listo, ya tenemos al doctor Oscar aquí. Habíamos tenido algo de problemas técnicos para empezar el live, pero bueno, nada que no podamos superar en estos momentos. Entonces tenemos al doctor Oscar en pantalla. Bien pueda, doctor Oscar, aquí tiene a su público, a sus audiencias ávidos por escuchar este tema tan interesante. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Andrés Ballesteros, intensivista del Departamento de Medicina Crítica Hospital Universitario Mayor de Medellín. El día de hoy me corresponde hablar con respecto al reclutamiento alveolar y si hay o no cabida de la estrategia APRB en los pacientes con SDRA que debuten con COVID-19. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes, ya que, pues, si bien se relacionan, vamos a dividirlo en dos partes, los primeros 15 minutos acerca del reclutamiento alveolar y los otros 15 minutos con respecto al APRB. Bueno, yo en vista de hacer esto un poco más dinámico, le he propuesto al doctor Oscar que hagamos inicialmente una parte como foro, ¿sí? Entonces yo he preparado algunas preguntas para hacerle al experto y que son preguntas relevantes para toda la audiencia que hoy nos escucha. La importancia es transmitir el concepto lo más básico que podamos porque de pronto la audiencia no es una audiencia especializada y sabemos pues que los temas de ventilación mecánica se tornan un poco denso porque muchas veces nos faltan algo de bases. Entonces el objetivo de esta noche es dar algo de bases para que ustedes en el momento en que tengan el paciente se sientan más tranquilo en cuanto a la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, doctor Oscar, le tengo aquí la primera pregunta, espero que no sea muy difícil, hermano. Entonces, Adelante, adelante. qué es el reclutamiento alveolar? Empecemos por la definición. Bueno, básicamente el reclutamiento alveolar se describe desde ya hace unos años, yo creo que más de 20 años, hacia alrededor del 82, cuando se empezó a describir las características o la categorización del pulmón abierto, aproximación del pulmón abierto, por el doctor Lachman. Entonces, desde esa oportunidad, todas las estrategias que mantengan el pulmón abierto han tenido cabida a través del tiempo. Entonces, una de ellas es el reclutamiento alveolar. ¿Qué es el reclutamiento alveolar? El reclutamiento alveolar es la estrategia que se usa para abrir las unidades alveolares colapsadas, digamos, de manera mecánica y sistemática. Lo grande para que entienda el público es abrir toda unidad, tratar de abrir unidad colapsada. Básicamente ese es el significado de reclutamiento alveolar, ya que sabemos que todos los pacientes que debutan con SDRA, gran problema es el proceso atelectásico, ya sea focal o difuso, ¿cierto? Que perpetúa un shunt, que perpetúa un espacio muerto, entonces provocando procesos atelectásicos. Entonces lo que buscamos con el reclutamiento alveolar es por medio de presiones en la Bueno, tuve ahí una pausa, probablemente la red. Entonces, aquí estamos hablando de unos principios ya fisiológicos, ¿cierto? Mencionamos algunos conceptos que de pronto pueden dar algo de dificultad, ¿cierto? Entonces, reclutamiento es uno, ¿cierto? Shun es otro y espacio muerto. Entonces, ¿nos puede dar de pronto una claridad fisiológica de qué es lo que estamos hablando para no perdernos un poquito de estos tres conceptos?
Claro, hay varios mecanismos por el cual se crea una hipoxemia, se crea un ambiente hipoxémico, ¿cierto? Hablamos de hipoxemia cuando la presión arterial de oxígeno está disminuida, ¿verdad? Entonces hay varios mecanismos, hay 6 mecanismos, hay 7 mecanismos, entre ellos 2 son de los que estamos hablando. Uno es shunt, ¿cierto? O cortocircuito, es decir, áreas que están bien perfundidas, más no ventiladas, ¿cierto? Y espacio muerto es todo lo contrario. Espacio muerto es áreas bien ventiladas, pero que no están perfundidas. Entonces, básicamente, hay una ley que es la ley de Fick. Para que conozcan, la ley de Fick es la constante de difusibilidad de un gas, la constante de difusión de un gas. ¿A qué es esto proporcional? La constante de difusión de un gas por Fick es directamente proporcional, ¿cierto?, al gradiente de presión entre un gas, ¿cierto? Es directamente proporcional a la constante de difusibilidad del gas y al área de superficie de la membrana. Y es inversamente, o con esto, es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Cuando generamos presión en la vía aérea tratando de reclutar esos alvéolos Ujú. colapsados, ¿cierto? Al abrir esas unidades alveolares vamos a disminuir ese grosor, ¿cierto? Ese grosor que es el denominador de la ley de Fick, y como es indirectamente proporcional, vamos a aumentar la difusión del gas, en este caso es el oxígeno. Por eso es que es plausible Así es. fisiológicamente el abrir las unidades alveolares colapsadas. Listo. ¿Y las maniobras de reclutamiento que se han descrito benefician más al chun o al espacio muerto? Entonces, si miramos el comportamiento del SDRA, ¿cierto? Y si ya nos vamos más a los pacientes que generan un SDRA por COVID-19, que su comportamiento es muy distinto. Si bien vemos un SDRA, lo característico, lo fisiopatológico de un SDRA es que la distensibilidad, esa capacidad de distenderse el pulmón, las unidades alveolares, el parénquima pulmonar, se va comprometiendo al pasar los días. Al aumentar la inflamación a nivel alveolar, va generando aumento de neutrófilos, macrófagos, tejido fibroelástico, lo que limita la propiedad de la distensión, la distensibilidad del parénquima pulmonar. Ujú. Esto es en Claro un que sí. SDRA. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se ha visto en los pacientes con SDRA? ¿Cierto? Que por COVID-19, realmente lo característico y lo paradójico de estos pacientes, a diferencia de los otros SDRA, es que entran con unas compliance buenas, por encima de 50. Básicamente no son tan agresivas, pues, la parte del compromiso de la propiedad de distensibilidad del pulmón, sino su mecanismo de hipoxemia es otro. Probablemente estamos hablando de un espacio muerto, dado que se genera esa respuesta inflamatoria que se está generando en estos pacientes y el estado procoagulante de microtrombos. Por eso vemos que el dímero D está aumentado, ¿cierto?, en estos Ujú. pacientes. Entonces, la parte de microtrombótica a nivel microvascular perialveolar está comprometiendo esto, lo que genera limitación en la perfusión, pero con una buena aireación, entonces está comprometiéndonos más un espacio muerto. Y el espacio muerto en pacientes con SDRA, eso sí está descrito, a mayor espacio muerto, mayor mortalidad. Lo que se ha descrito actualmente con el COVID es que es un SDRA típico, ¿cierto? Es lo que hemos escuchado, lo que se está viendo. Y una de las principales características de este es, uno, que la distensibilidad no está tan comprometida, ¿cierto? Entonces, que de pronto no hay tanta ocupación alveolar, sino que es más el fenómeno, como menciona el doctor, de microtrombosis. Entonces, hay pérdida de lo que es la circulación vascular y lo que lleva a una de las teorías es aumento del espacio muerto. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, ¿hacer reclutamiento o no hacer reclutamiento alveolar en SDRA por COVID específicamente? Entonces, ahí ya vamos al gran problema. Anteriormente, la fiebre, yo creo que de todo intensivista, desde que se creó esta estrategia de pulmón abierto, digámoslo así, como siempre se ha descrito, es tratar de mantener el pulmón abierto. Y eso yo creo que, por decirlo así, es una fiebre de todos los intensivistas, que nosotros queremos mantener ese pulmón abierto en la medida de lo posible para mejorar ese intercambio gaseoso, ¿cierto? Sin embargo, a través del tiempo,
nos hemos dado cuenta que las maniobras de reclutamiento alveolar definitivamente no son para todos los pacientes. Las maniobras de reclutamiento alveolar, si nos vamos a la epidemiología, ¿cierto? Y a los estudios, realmente el reclutamiento alveolar no genera y no mejora supervivencia en los pacientes con SDRA. Incluso aumenta la mortalidad, como a un estudio publicado hace 3 años, en el 2017, que se llama el ART Trial, en el cual, en ese grupo de pacientes, en el cual utilizaron una maniobra de reclutamiento escalonada, si bien me parece que es bastante agresiva, fue escalonada, y estos pacientes se les murieron más. Por eso de ahí para adelante realmente no se ve que no se beneficia realmente estos pacientes. Lo que sí se ve es que el reclutamiento alveolar disminuye el riesgo de generar otras estrategias salvadoras para los pacientes de SDRA, pero en supervivencia realmente está documentado que no mejoran. Entonces ahí viene la gran pregunta. ¿A quién entonces, según y con base en eso, a quién vamos a reclutar? ¿A qué pacientes vamos a reclutar? Entonces, según todos los consensos y opiniones de expertos, realmente el reclutamiento alveolar ya de manera rutinaria no existe. Incluso ya se sacó dentro de la estrategia de manejo inicial en los pacientes con SDRA de la última guía del año Excelente pasado. ese punto hay que resaltar porque uno sí ve muchas conductas todavía que siguen, muchas unidades donde siguen aplicando esto, ¿sí? Y hay muchos gustos de terapeutas por aplicar maniobras de reclutamiento, ¿cierto? Pero entonces digamos que el sustento teórico, el sustento científico para hacerlo, ya actualmente nada, ¿cierto? Realmente no, sí, para nada. Realmente el reclutamiento alveolar lo debemos dejar a un lado realmente al paciente que debute con un trastorno severo de la oxigenación como una terapia de rescate. Y ojo con esto, debemos preguntarnos siempre, ¿el paciente es potencialmente reclutable? Realmente antes de tener en la cabeza de que voy a reclutar probablemente este paciente, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos una cosa y es, ¿mi paciente es potencialmente reclutable? Y realmente, ¿cómo nos respondemos eso? Básicamente en 3 cuestiones. Al aumentar la PIB en este paciente que creemos que probablemente se beneficie de reclutamiento alveolar, al aumentar la PIB, si vemos mejoría en la mecánica pulmonar, es decir, vemos que mejora la distensibilidad pulmonar, si vemos que mejora la saturación, si vemos que mejora los índices de oxigenación en la gasometría arterial y si vemos que no hay repercusión hemodinámica, la cual es una contraindicación, si vemos que repercute hemodinámicamente, por lo que nos decía el doctor en las charlas previas, ¿cierto? De la ventilación mecánica, que cualquier aumento de las presiones de la vía aérea, llámese presión media, PIB, presión pleural, realmente es un subrogado hacia la parte cardiovascular por la interacción corazón-pulmón, ¿cierto? Entonces, probablemente nos repercuta en cierta cantidad de pacientes sobre el ventrículo derecho y asimismo el gasto cardíaco. Por ende, no podríamos avanzar en las mismas. Hay que tener en cuenta todo esto. Aquí para aclarar, pues las maniobras de reclutamiento, como se mencionaban al inicio de la charla, ¿cierto? Es que se va escalonando el PIB a unos niveles de PIB muy altos, ¿cierto? 30, 40, ¿cierto? Y estos niveles de PIB, lo que hacen por el fenómeno de lo que existe, pues la interacción corazón-pulmón, ¿cierto? Pueden llevar a obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y hacer que el gasto cardíaco caiga, ¿cierto? En cuanto, si vamos a tomar la conducta de monitorizar o de hacer reclutamiento, ¿qué debemos hacer? ¿Monitorizamos? ¿No monitorizamos? ¿Cómo monitorizamos? Bueno, perfecto. Si en cuestión decimos que realmente el pulmón del paciente es potencialmente reclutable y decidimos hacer maniobra de reclutamiento, se han descrito múltiples maniobras de reclutamiento o entre ellas la que usted menciona de ir escalonando, que pues esta es la que realmente debemos de dejar a un lado porque pues aumenta la mortalidad. Otra es aumentar las presiones inspiratorias alto, el famoso 40-40, que es colocar al paciente en CPAP 40 centímetros de agua por 40 segundos, ¿cierto? Otra que es el suspiro, el famoso suspiro que realmente también se ha dejado a un lado por aumento del volutrauma, y es no más que aumentar un 50%, incluso el doble de los volúmenes tidales que estamos manejando en ese momento, en 1 o 2, 3 inspiraciones, ¿cierto? Que es el suspiro ventilatorio, pero realmente es la que no se ha
dilucidado cuál es mejor que otra realmente. Solamente que la terapia escalonada, como la mencionaron en el ART, realmente se aumenta la mortalidad. Entonces, ¿cómo lo podríamos seguir si consideramos la maniobra de reclutamiento? Y es básicamente la saturación. Si al aumentar el PIB la saturación cae, realmente deberíamos parar. Realmente este pulmón no es reclutable, deberíamos suspender la maniobra de reclutamiento. Por la gasometría arterial, 30 minutos, una hora después, si cae un 10% la PAFI, probablemente tampoco es reclutable. Y de acuerdo a la interacción corazón-pulmón, digamos que esto es en un ambiente ideal, fuera de pandemia, cuando tenemos 1 o 2 pacientes con esa idea que podemos seguirlos, digamos, la parte dinámica, tanto hemodinámica como ventilatoria, es con el uso de ultrasonido. Realmente si lo tenemos a disposición, podemos seguir el ventrículo derecho, podemos seguir el pulmón, cómo se está abriendo esas unidades pulmonares con una maniobra de reclutamiento y vamos siguiendo el corazón, el gasto cardíaco, la función del ventrículo derecho y miramos que no repercuta en esa cámara biventricular. Bueno, yo creo que con esto abordamos ahí rápidamente el tema de reclutamiento alveolar, ¿cierto? Entonces, mensaje para que se lleven a casa acerca del reclutamiento alveolar, doctor. Entonces, básicamente el reclutamiento, abrir unidades previamente colapsadas. Otro mensaje, el reclutamiento ya no se hace de manera rudimentaria, de manera rutinaria, ya tenemos que dejarlo a un lado. Simplemente es una estrategia de rescate que no es para todos los pacientes. Preguntarnos antes de llegar a hacerla, si consideramos hacerla es, ¿mi paciente o el pulmón de mi paciente es potencialmente reclutable? ¿Sí o no? Y otra de las grandes cosas que ya para finalizar este tema es que si consideramos hacer un reclutamiento pulmonar, debemos optimizar el PIP, que son dos cosas diferentes. Es decir, reclutar es abrir unidades pulmonares y después de esa maniobra de reclutamiento, si la consideramos hacer, es buscar el PIP óptimo en cada paciente. Es decir, después de hacer esa maniobra de reclutamiento, colocar el PIP en donde las presiones sean de la vía aérea sean las más seguras para el paciente, ¿cierto? Donde la distensibilidad sea la mejor y si podemos medir el espacio muerto, donde sea el menor espacio muerto. Ahí deberíamos dejar el PIP. Bueno, muchas gracias. Bueno, la segunda parte de este tema que hoy nos compete es APRB, ¿sí? Entonces, ¿hay cabida para el APRB en la pandemia actual del COVID? Entonces, el doctor Oscar se tomó la molestia de revisar la literatura y contarnos si sí va a haber cabida o definitivamente lo dejamos al lado. Entonces, doctor Oscar, empezamos pues con su tema estrella. Entonces, bueno, ya para pasar a la APRB, cabe mencionar, y por qué se relaciona con la anterior, porque la APRB también es una estrategia de reclutamiento alveolar, ¿cierto? Como ya habíamos mencionado, incluso en la charla pasada, que habían mencionado y habían tocado un esbozo de este tema, es que la APRB busca también mantener las unidades alveolares abiertas el mayor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, igual, desde la aproximación del pulmón abierto en el SDRA, entonces se ha buscado esta estrategia. Realmente, pues hacemos la siguiente, por favor. Entonces, desde el 82 que se empezó por el doctor Lachman en la estrategia del pulmón abierto, ya desde el 87 se instauró la primera publicación formal, por decirlo así, grande del APRB, del uso y manejo del APRB. ¿Qué es el APRB? Es el Airway Pressure Release Ventilation, la ventilación con liberación de presión de la vía aérea. ¿Y qué es lo que busca? Es una relación, pues es más llamada relación invertida, donde la relación I inspiratoria es mucho más larga, es algo antifisiológico, por decirlo así, que la relación I está completamente invertida, relaciones 4:1, y eso ya lo vamos a ver después, para mantener la estrategia de pulmón abierto y el alvéolo el mayor tiempo posible abierto. Entonces, aquí ustedes ven, digamos, cómo se ve a manera gráfica la parte de cuando programamos APRB. Miren ustedes en esta la categorizan o la comparan con una presión control, realmente ustedes van a ver similar conjetura de las curvas, pero pues mucho más minúscula, ¿cierto? Porque el IE es normal, es fisiológico, esto es antifisiológico, la relación IE está completamente invertida. ¿Y qué es
lo que categoriza o qué es lo que clasifica o qué es lo que mayor plausibilidad biológica y fisiológica da la APRB, es que mediante esta relación invertida permite la respiración espontánea del paciente. ¿Y qué es lo que llama la atención en este? Que realmente al tener al paciente respirando, ¿cierto? Mejora el reclutamiento alveolar de las zonas dependientes del pulmón, de las zonas posteriores, basales del pulmón, y libera presión en la vía aérea y tiene al paciente respirando, cosa que es muy bueno para evitar tanto la atrofia diafragmática como la fatiga muscular. Ahí la vamos a ir mirando poco a poco cómo es el contexto, pero básicamente es el contexto grande. Este modo ventilatorio está realmente ciclado por tiempo, limitado por presión, ¿cierto? Y finalizado e iniciado por tiempo. Entonces, a diferencia de los otros modos ventilatorios. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, ¿por qué les digo que es lo de mayor beneficio? Porque tenemos al diafragma trabajando. Cuando tenemos al diafragma trabajando, ya también está visto en múltiples publicaciones en que cuando un paciente está sedado, realmente la mayor movilidad es la parte anterior del diafragma. Cuando el paciente está respirando de manera espontánea, la parte dorsal y la parte de las zonas dependientes del pulmón va a excursionar más el diafragma y claramente, por eso se llama una estrategia de pulmón abierto, y claramente va a esas zonas dependientes donde la perfusión pulmonar es mayor por las zonas de West. Recordemos las 4 zonas de West, la última patológica en la tercera zona de West, donde la perfusión pulmonar es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, al excursionar el diafragma en las zonas dependientes del pulmón, abre las unidades alveolares de allí donde hay mayor perfusión. Entonces mejora la relación ventilación-perfusión en relación a 1 por el diagrama tricompartimental de Riley, y mejora asimismo la perfusión y la oxigenación. Entonces digamos que es una de las grandes ventajas por eso del APRB. Continuemos, por favor. Entonces, aquí tenemos un diagrama y una curva presión-volumen. Realmente, ¿qué es lo que se quiere? Mediante esta estrategia queremos mantener el pulmón en una zona segura, evitando el BILI o la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica, que ya conocemos la mayoría, que es volutrauma, barotrauma, biotrauma, telectrauma y últimamente desde el 2016 el ergotrauma que se ha descrito. Entonces, básicamente hay 2 puntos grandes para que vean ustedes, miren en la curva de presión-volumen, el punto, el número 1, que se conoce como punto de inflexión inferior. Es decir, por debajo de ese punto, todas las unidades van a tender a colapsarse, ¿cierto? El punto de apertura crítica, lo que llamamos punto de apertura crítica, es el punto número 1. A partir de allí es donde comienzan a abrirse las unidades alveolares, y la zona segura es hacia el 2. Entonces, a mayor volumen, mayor presión, sin embargo, de manera lineal. Y en el punto 3, lo que llamamos el punto de inflexión superior, es decir, de allí en adelante, vamos a empezar a sobredistender esas unidades alveolares, provocando bolo y barotrauma. Entonces, lo que queremos es mantenerla en esa pendiente, en esa fase 2, donde es la pendiente donde cambios mínimos de presión, cambios mínimos de cambios de volumen, cambios mínimos de presión. Entonces, vean ustedes, después del área 3, después de la fase 3, hay cambios mínimos de volumen por grandes cambios de presión, y esto es lo que genera la injuria pulmonar inducida por ventilador. Entonces, lo que queremos, esta es una estrategia para mantener el pulmón en una fase segura, que es donde a cambios mayores de volumen, menores cambios de presión. Básicamente es esto lo que quería mostrar con esta curva. Entonces, quiero darles un ejemplo de cómo es básicamente la programación de la APRB, ¿cierto? Entonces, básicamente se han descrito múltiples guías a través de cómo la publicación, pero consenso como tal de parámetros de inicio de la APRB no la hay. Simplemente hay escuelas en la cual hay 2 grandes, en la cual mencionan realmente para la programación de la APRB. Entonces, la que más se ha escogido es la que les voy a comentar y el ejemplo que les tengo a continuación. Entonces, básicamente,
tenemos 4 variables grandes, ¿cierto? Si quieres, devolvámonos por favor a la inicial, donde mostramos la curva de la PRB. Exacto. Entonces vean ustedes, en la parte vamos a tener 4 variables grandes. En la parte de arriba, donde vamos a llamar presión alta o presión 1, ¿cierto? La parte de abajo, presión baja o presión 0, como la quieran llamar. T1, el tiempo en la cual la presión alta se encuentra activa, y T0, el tiempo en la cual la presión baja se encuentra activa. Entonces tenemos presión alta, presión baja, tiempo alto y tiempo bajo. Básicamente son 4 variables grandes en las cuales vamos a programar. Claramente la FiO2, que debemos programar también de manera inicial, y es la FiO2 menor posible para mantener la saturación entre 88 y 95%, ¿cierto? Entonces, ojalá, como mencionaba previamente, menor o igual al 60%, que es una de las medidas de protección ventilatoria pulmonar. Entonces, volvamos nuevamente a la siguiente. Dentro de la estrategia más grande que se escoge, o la escuela más grande que para seguir realmente escogen, es presión alta, que si usted va a iniciar, sugieren iniciar una presión alta entre 30 y 35 centímetros de agua, ¿cierto? Si usted está ventilando su paciente en volumen control, usted debería medir la presión plató, ¿cierto? Y lo que le dé de presión plató, usted debería colocarlo de presión alta si lo va a pasar a PRB. Si usted lo está ventilando en presión control, usted debería colocar la presión pico, ese es su rogado de la presión pico, colocarla como la presión alta en el APRB, ¿cierto? Entonces, básicamente, la presión alta está en esas 3, pero en la medida del posible, 30-35 para gente, pues para la mayoría de personas, 30-35 para modalidad de inicio de la PRB en presión alta. Entonces, digamos, debemos continuar. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente ventilado. Este es un Drager Evita XL, el cual mencionaba antes, es una presión, un volumen control, perdón. El paciente ventilado, normalmente vamos a dar allí donde les habían enseñado previamente para medir la presión plató, y es la maniobra en la cual usted hace una retención al final de la inspiración, una pausa al final de la inspiración entre 0,2 y 5 segundos, exacto, para medir la presión plató o el subrogado de la presión alveolar, ¿cierto? Entonces ahí la procedemos a medir. Continuar. Miren ustedes, en esa medición de ese paciente dio 26, entonces podemos iniciar como presión alta el 26, o lo que les digo, podemos iniciar 30-35 como medida general. Avancemos. Entonces, allí está la para programación APRB después de un volumen control. Entonces, básicamente la presión alta creo que la tenemos clara, ¿verdad? Sí. Sí, creo que no hay ninguna duda con la presión alta. Entonces, vamos al tiempo alto. Dentro de la escuela que les estoy mencionando, el tiempo alto generalmente se comienza en 4 segundos. Todo esto que les estoy diciendo es de parámetros iniciales que probablemente pues tengamos que modificar en el transcurso de la mecánica ventilatoria y el comportamiento pulmonar del paciente, ¿cierto? Que es tan dinámico, pero digamos que de manera inicial esta es la forma para iniciar el APRB. Entonces, la presión alta ya aclara el tiempo 1, o el tiempo en que tarda esa presión alta que programamos, es alrededor de 4 segundos. Entonces, empezamos con 4 segundos, como ustedes lo ven allí en la programación T1 de 4 segundos, ¿cierto? La presión alta que programamos, 30-35, lo dejamos en 30 centímetros de agua. ¿Qué es lo que continúa? La presión baja, la presión de abajo. Entonces, la presión baja tiene que ser de 0. Realmente, ¿por qué mencionan la presión baja de 0? Porque con la presión baja de 0 y un tiempo inicial, un tiempo bajo, también muy minúsculo, que ya les voy a decir, con esto vamos a buscar un autorreclutamiento o la generación de un PIB intrínseco, o es un PIB oculto, ¿cierto? Entonces, para mejorar así el volumen pulmonar al final de la expiración y la capacidad residual funcional. Entonces, de presión baja, vean ustedes ahí que colocamos 0 inicialmente, ya tenemos los 3 parámetros, ¿cierto? Y ahora lo más, digamos, minucioso, difícil por decirlo de alguna forma, es el tiempo bajo. El tiempo bajo
para calcularlo hay varias maneras. Entonces, sigamos por favor. El tiempo bajo realmente está basado en las constantes de tiempo expiratorias. ¿Qué es una constante de tiempo expiratoria? Es el tiempo que tarda mi alvéolo en desocuparse, ¿cierto? En tantos porcentajes. Tenemos 5 constantes de tiempo realmente para desocupar completamente mi alvéolo. Entonces, dentro de la primera constante de tiempo, decimos que alrededor del 63.7% de los alvéolos, el 63.2% se desocupa mi alvéolo en cuanto a presión, flujo y volumen, ¿cierto? Ya el 3 es 86.5, 93, 95 y hasta el 100%, que es la quinta constante de tiempo, en donde todos los alvéolos ya están completamente desocupados y se atelectasian. Entonces, básicamente, la constante de tiempo para calcularla es la fórmula de compliance o la distensibilidad por la resistencia. Básicamente es eso. Y eso nos lo da, siguiente, la medición de la mecánica pulmonar. Cuando ustedes hacen esa pausa al final de la inspiración, ¿cierto? De 0,3, 0,2 a 5 segundos, miramos la presión plató, ahí está. Pero miren ustedes, también está la resistencia que calcula el ventilador, el circuito y la compliance del pulmón, ¿cierto? Entonces, básicamente en este ejemplo, realmente nos muestra algún mundo ideal, ¿cierto? Una compliance supremamente buena, una sensibilidad y una resistencia también aceptable y buena para un paciente que está ventilado. Pero para términos prácticos y dentro del ejercicio, es la fórmula que para hallar una constante de tiempo, multiplicar la compliance, que nos está mostrando ahí de 100, por la resistencia, que es 6. Básicamente todo tenemos que pasarlo a litros por segundo para que nos dé de una manera adecuada. Entonces, continuemos. Entonces, para términos prácticos y este ejemplo, solamente tendríamos que calcular, pasando a litros por segundo, 0.1, ¿cierto? Que era 100 mililitros por centímetro de agua. La distensibilidad lo pasamos a litros, 0.1 por 12, da 0.6 segundos la constante de tiempo, ¿cierto? Entonces, siguiente. Al tener una constante de tiempo que es 0,6 segundos, decimos que en 0.6 segundos el 63% del alvéolo se va a desocupar en términos de presión, en términos de volumen y en términos de flujo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recomienda la PRB dentro de esta escuela? Limitar en la medida de lo posible el tiempo expiratorio, ¿cierto? O el tiempo bajo. ¿Para qué? Para que la mayor parte del tiempo sea tiempo inspiratorio, ¿cierto? Y se genere un volumen pulmonar al final de la expiración y así mantenga los alvéolos de la mayor posibilidad de tiempo abiertos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Para calcular el tiempo bajo es la multiplicación de la distensibilidad por la resistencia, que nos dio, en términos de litros por segundo, que nos dio 0.6. Y eso es lo que debemos colocar como tiempo bajo, por lo menos de una manera inicial. Y esto tiene que ser congruente ¿con qué? Sigamos, por favor. Al hallar, sigamos, aquí. Entonces, esto tiene que ser congruente ¿con qué? Una constante de tiempo expiratoria tiene que ser congruente con el 40% del flujo expiratorio pico. Ustedes ven ahí la gráfica de flujo-tiempo, ¿cierto? En un modo desacelerante. Entonces, en donde comienza la expiración, al punto de abajo es un 100%, cuando llegue a un 40%, esto debe ser congruente para iniciar el tiempo inspiratorio y debe ser también consecuente con que solamente una constante de tiempo se está presentando. Entonces, a partir de ahí, si son homogéneos, realmente es ahí donde debemos colocar el T sub 0 o el tiempo bajo, que por la fórmula nos dio 0.6 segundos y eso es lo que debemos colocar de manera inicial. ¿Listo? Entonces, devolvamos un poquito, por favor. Esto es lo que vamos a ver, miren ustedes, la PRB, el tiempo inspiratorio arriba, en la gráfica de arriba de impresión tiempo, el tiempo inspiratorio que abarca la mayor cantidad de tiempo, miren el tiempo de abajo, el tiempo expiratorio, el T sub 0, la presión de abajo es 0, el tiempo sub 0 es muy limitado, y lo bueno es que aquí no se evidencia muy bien, ya vamos a ver un video en el cual vemos que pese a esto, permite las respiraciones espontáneas del paciente en cualquier fase del ciclo respiratorio, mejorando y así aumentando
la capacidad de reclutamiento de esas áreas en las zonas de clío, en las zonas dependientes del pulmón y mejorando así la capacidad residual funcional. ¿Listo? Pues continuemos. Entonces vean ustedes ahí el video que les comentaba. Miren ustedes todas esas onditas que se ven ahí en la curva de presión-tiempo, que es la primera, el tiempo inspiratorio, lo prolongado que es, y esas onditas son las respiraciones espontáneas que está presentando el paciente en ese momento. Entonces, a la hora de colocar una PRV, que olvidé decirlo y que es de manera importante, es mi paciente está respirando. Si mi paciente está respirando, probablemente sea candidato para PRV si lo tenemos en cuenta en este contexto. Realmente en el caso de una hipoxemia refractaria, probablemente no sea la mejor opción, ¿cierto? Porque una hipoxemia refractaria creemos es el paciente sedado, probablemente relajado, pronado y demás, que pues ya vamos a hablar del prono, que también es otra estrategia de reclutamiento y con plausibilidad fisiológica para lo mismo. Pero entonces en esto, para la aplicación de la PRV, probablemente sea mucho más temprano su uso y para permitirle la respiración espontánea al paciente, porque a veces uno va a unidades de cuidado intensivo que colocan el APRV, pero el paciente completamente sedado, completamente relajado, y pues claramente no es para lo que está descrito. Para lo que está descrito es el APRV, con lo que les había mencionado, pero que el paciente por lo menos aborde entre un 10 a un 30% del volumen minuto que se está presentando en el momento. Y es allí donde se ve el beneficio del APRV. Entonces aquí, miren otro ejemplo, lo mismo, el paciente respirando, teniendo respiraciones espontáneas, aquí lo mismo, con los tiempos, con toda la programación, miren también la presión inicial de 0, la FI2 de 50, dentro de unos parámetros de ventilación protectora, tratando de mantener el pulmón en la curva de seguridad, en rangos de seguridad de ventilación protectora. Creo que básicamente es eso. No sé, pues realmente no es para ser los expertos en APRV, ni mucho menos, solamente es para mostrarles cómo es la programación, digamos, básica, inicial, cómo se comporta el APRV, ¿cierto? Que digamos que en términos de practicidad, hay evidencia es muy discutida, hay estudios que realmente lo defienden con buenos resultados, sino que con población muy heterogénea. Otros estudios le dan duro a la PRV. Sin embargo, en la publicación reciente, el año pasado, antepasado, el BIRDS Trial, también salió que lo compararon el APRV con el volumen control, y realmente el APRV no es mejor que el volumen control. Por ende, hay muchas escuelas que se quedan con el volumen control. Sin embargo, pues ya vimos toda la plausibilidad mecánica, biológica y fisiológica que tiene este modo ventilatorio para tener y mantener la estrategia de pulmón abierto, ¿no? Y mejorar la difusión de gases, disminuir pues el Billy, que también está descrito, y demás. Pero entonces básicamente es esto. No sé, Oscar, ¿usted qué opina? ¿Qué adición quiere? Bueno, definitivamente resolver la pregunta, utilizar APRV en la pandemia actual, definitivamente nos quedamos en que difícil, ¿sí? Es un modo, ninguno de los modos ventilatorios, afortunado o desafortunadamente, ha demostrado ser superiores a otros, ¿cierto? Ningún modo ventilatorio en sí se ha visto que como estrategia única impacte mortalidad, más bien es un conjunto de medidas, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, para manejar APRV, pues yo ya lo comentaba ayer con este fin de semana con Salvador, ¿cierto? Que definitivamente se necesita es un entrenamiento, que todo el equipo esté capacitado en la utilización de APRV, sí, porque definitivamente si no lo sabemos manejar, pues difícil. Y toda la literatura apoya, es maneje usted el modo con que mejor se sienta, ¿cierto? Y con que mejor le vaya. Entonces todos hacemos es lo que sabemos hacer, ¿cierto? Entonces si una persona no lo maneja y el otro sí, muy probablemente en el turno siguiente, el que llegue a recibir, lo primero que va a hacer es quitar el APRV. Entonces, definitivamente son cosas alternativas que hay que contemplarlas, ¿sí? En algún momento determinado. El beneficio de la PRV en este escenario sería que es un modo espontáneo, ¿cierto? Y las virtudes, entonces tiene las virtudes de un modo espontáneo, ¿cierto?
menos sedación, no va a utilizar relajante muscular, el paciente puede estar despierto, consciente, menos probabilidad de delirium. Es como la justificación para utilizarlo. Pero dentro de lo otro, cierto, es indudablemente en estos momentos de la pandemia, lo que sí tiene evidencia es reclutamiento alveolar, pero a través de un prono, cierto, un decúbito prono, relajación neuromuscular, sedación profunda, en eso es lo que estamos ahorita y no hay discusión. Ventilación mecánica protectiva, cierto, sino que queríamos, hoy esta charla era para que conocieran otras cosas ustedes, ¿sí? O sea, no se quedaran solo con asistido controlado y presión soporte, porque hay otras cosas que se pueden utilizar en un momento determinado y que pueden ser una alternativa. No sé si damos 5 minuticos aquí a preguntas del auditorio. Bien pueda, Doc, si quiere resolver algunas de las que están planteando ahí. Ok, aquí dice una que estoy viendo, la liberación, que para el winning de la PRB. Bueno, bien. Entonces, para la liberación de la PRB, también se ha descrito, entonces, ya tenemos una vez al paciente así, lo queremos empezar el winning o el destete ventilatorio. Recordar que solamente en el winning, todo el tiempo de la ventilación mecánica, el 40% de la ventilación mecánica de un paciente nos la gastamos en winning ventilatorio, es decir, en destete ventilatorio. En APRB, realmente, ¿cómo se desteta? Empezamos a bajar las presiones altas, ¿cierto? Entre 5 o 6 centímetros de agua en cada momento para llegar hasta 16 centímetros de agua alrededor. Y el tiempo alto lo vamos aumentando de manera progresiva hasta de 0,2 a 0,5 segundos en cada momento para llegar hasta 12, 15 segundos, ¿cierto? Ya cuando llegamos a esas variables de presión alta a 16 y tiempo inspiratorio de 12 a 15 segundos, ya podemos, y el paciente la mayor parte del tiempo es el que está generando el volumen minuto por medio de las respiraciones espontáneas, ya podemos a partir de ahí pasar a un modo de CPAP con presión soporte, CPAP 5 a 10 centímetros de agua, 5 a 10 centímetros de agua según sea el caso. Pero básicamente es el winning de esta escuela. Listo. Aquí nos preguntan que usted mencionaba 5 estrategias de reclutamiento alveolar. Bueno, entonces la pregunta puntualmente es, ¿cuántas maniobras de reclutamiento en total existen? Que Uy, usted nombró 5. pues realmente no, realmente son muchas porque ese es el problema de los estudios de reclutamiento alveolar, el FARLAP y demás. Todos los estudios que uno revisa de reclutamiento alveolar tienen diferentes maniobras de reclutamiento alveolar. Y yo creo que eso es uno de los problemas, por eso es que no se ha homogeneizado realmente el beneficio, no se ha determinado el beneficio de la maniobra de reclutamiento, porque todos usan una medida diferente. Entre las que más se usan, como eso les había comentado, en una medida, en modo de presión control, subir la presión inspiratoria, ¿cierto? O sea, 40, 45 centímetros de agua, manteniendo unos volúmenes tidales protectores, por decirlo así, durante un periodo de tiempo. Recordemos que una maniobra de reclutamiento alveolar es básicamente un aumento progresivo, un aumento súbito de la presión de la vía aérea controlado y transitorio, ¿cierto? No es durante todo el tiempo, porque por eso hay la repercusión hemodinámica. Entonces, todos estos estudios han mostrado diferentes modos de reclutamiento. Otro, lo que les decía, la del suspiro, que ya también se ha considerado que no es la mejor maniobra porque aumenta el volutrauma, el riesgo de volutrauma, ¿cierto? Entonces, entre ellas es aumentar el volumen corriente un 50%, incluso doblarlo, ¿cierto? Por varias secuencias inspiratorias. Otra es en modo de CPAP, lo que les digo, la fórmula de 40-40, en el cual se coloca en CPAP, el paciente se sube la presión a 35, 40 centímetros de agua por 40 segundos y asimismo se vuelve a bajar. Realmente otra que tenemos es la medida escalonada que usaron la mayoría de los estudios, pero con lo que les digo, medidas absurdas, empezaron con 25, lo pasan al paciente en presión control, lo colocan una presión de 25, una de 35, de 45, llevar la PIP, eso es pues demasiado agresivo a mi modo de ver. Inclusive en el que les estuve comentando en el ART,
donde demostró aumento de la mortalidad, colocaron 25, 35, 45, luego lo iban bajando y colocaron un segundo tiempo, lo subieron hasta 45, la PIP, nuevamente, por unos minutos, 2 minutos, y después la iban bajando de a 3 en 3, pero pues realmente lo que les digo, todas medidas son indiferentes, ninguna es homogénea y ninguna ha demostrado ser mejor que otra. Listo, aquí tenemos otra pregunta y con esto finalizamos el live, que nos la hace Mente Deportiva. Es un colega anestesiólogo que tiene un blog que lo llama así Mente Deportiva, que ha estado muy pendiente en estos días de todas nuestras charlas y dándonos un poco de empuje para generar flujo hacia esta cuenta. Entonces él nos dice que cómo saber quiénes se benefician del reclutamiento transitorio, cómo determinar quién se beneficia del reclutamiento. Listo, básicamente lo que les decía, no todo el mundo es reclutable, lo que ya se ha dejado a un lado. ¿Quién voy a reclutar? Pacientes con SDRA severo, ¿cierto? Que ya todas las maniobras están instauradas. Incluso si pasamos a un PRON o una PRB, probablemente no necesitamos de estas maniobras escalonadas ni maniobras de aumentar las presiones, porque solitas estas maniobras, lo que es el APRB y el PRONO, por sí solas tienen plausibilidad biológica, fisiológica para abrir las unidades alveolares colapsadas. Sin embargo, si decidimos hacerlo en un SDRA severo, es aquel paciente que al aumentarle el PIP, ¿cierto? Que aumentarle las presiones en la vía aérea, vemos que mejora la saturación, vemos que mejora la PAFI en la gasometría arterial, vemos que con el aumento de las presiones mejora la distensibilidad pulmonar. Esos pacientes son los que se benefician de reclutamiento pulmonar. Y no olvidar, después de hacer un reclutamiento pulmonar, hay que encontrar el PIP ideal o el PIP óptimo, porque el problema es, si reclutamos y bajamos nuevamente a donde estábamos, no hicimos nada. Nuevamente las unidades alveolares van a colapsarse y realmente más impacto hemodinámico fue el que perpetuamos ahí. Entonces, después de hacer la maniobra de reclutamiento, la que consideremos, titular el PIP. Y el titular el PIP es encontrar el PIP en donde la distensibilidad, en donde el espacio muerto, si lo podemos medir, en donde la presión plató, que ya tanto hemos mencionado, sea la más segura y mejor. Bueno, ahí contestó esta otra pregunta. Para usted, ¿cuál es la mejor estrategia de reclutamiento si la va a utilizar? Nos pregunta la doctora Diana desde Argentina, es residente de cuidado intensivo. Bajo este contexto, no cabe duda el PRONO. El PRONO es la mejor medida de reclutamiento que podemos usar bajo este contexto del SRA en paciente por COVID, que se ha visto que realmente lo que habíamos mencionado anteriormente, la distensibilidad no está tan comprometida, probablemente la fisiopatología es muy diversa, muy diferente que porque abarcan dos fenotipos, se pueden presentar los dos fenotipos. Generalmente estos pacientes se hiperinflaman, generando efectos de microtrombosis y todo eso, por eso la distensibilidad per se en la mayoría de estos pacientes está conservada, por ende la maniobra del prono, ¿cierto? Es muy plausible, es la maniobra mejor de reclutamiento o la que mayormente se debe usar en este contexto del paciente de SRA con COVID de manera temprana, claro está. Listo. Entonces, un resumen en 2 minutos de todo lo que se habló hoy. Bueno, básicamente lo que queremos es en los pacientes con SDRA, ¿cierto? Sea COVID o no, es mejorar la difusión de gases, mejorar la oxigenación. ¿Qué queremos con la ventilación mecánica? Aliviar el trabajo respiratorio, ¿cierto? Bajo un contexto de seguridad, bajo un contexto de parámetros ventilatorios protectores, entre ellos los volúmenes tidales bajos, la presión plató, que ya discutimos, baja, ¿cierto? Por debajo de 30, ojalá por debajo de 25, ¿cierto? La FiO2 mínima necesaria para mejorar la saturación, para tener una saturación entre 88 y 95, ojalá la FiO2 esté por debajo, menor o igual a 60%, ¿cierto? Y el PIP óptimo o el PIP ideal, lo que les mencionaba, siempre el PIP basado en la mejor mecánica pulmonar que podamos tener en ese momento. Básicamente eso. Bueno, con esto finalizamos nuestro live de la noche, agradeciéndole al doctor Oscar por su espacio, por su voluntad y por su deseo de querer participar en esta jornada
de actualización, podemos decir así, o de no sé cómo pues actualizarnos, no, porque apenas todos estamos viviendo este proceso de pandemia, es completamente nuevo para todos, pero sí la voluntad de querernos aportar desde su experiencia el manejo de un paciente complicado, un paciente en SDRA, que es el que le impone definitivamente a uno algo más de trabajo y dificultad para el abordaje y el manejo. La segunda parte, pues, invitarlos a ustedes a que continúen apoyándonos en esta iniciativa, ¿sí? Eso es a través de que ustedes nos recomienden con las personas que crean que este contenido le es importante o le es relevante, médicos, enfermeras, terapeutas, y esto lo hacen ustedes pues contándoles y también invitándolos en la parte inferior hay como un signo, como una cometica. Esa cometica ustedes se paran allí y les va a sacar una opción de poderles enviar este live a las personas que ustedes consideren, ¿sí? Nosotros les hemos estado pidiendo todas estas noches que lo envíen a dos, tres personas que ustedes consideren les sea importante este contenido, ¿sí? La intención de nosotros es poder llegar con este mensaje a muchas más personas, que haga eco y que llegue muy lejos, ¿sí? El objetivo es ir resolviendo preguntas también de ustedes, así que los invitamos a que nos escriban por mensaje directo, también vamos a estar contestando estas preguntas, lo hemos hecho a muchas personas que lo han hecho y seguir dando el apoyo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora, doctor. Muchas gracias a ustedes como audiencia por acompañarnos hasta esta hora y bien pueda todos para la camita. No pueden salir a Gracias. ningún lado. Únicamente tienen excusa los que están trabajando. Así Así que chao, es. chao. Quédense en Hasta casa. luego, Doc, gracias. que Que estén estén muy muy bien, bien. muchas gracias.